Gloria a Dios, bendito sea tu nombre. Buenos días, Dios le bendiga. Este que le habla es su amigo y hermano Saúl Rivera, siervo y amigo de Jesucristo, aquí bajo un silbo apacible en la mañana del viernes 24 de julio del 2026. Un día sumamente caluroso, por lo que pues he estado aquí mirando las opciones, si tomarme un cafecito caliente o un agua fría. Hoy quiero compartir con ustedes un tema que por lo regular, por años, pues se ha visto o se ha interpretado de una manera, diría yo, inequívoca o equivocada, perdón. Y es la expresión que Jesús le dio o le hizo a Juan cuando estaba escribiendo el Apocalipsis, en el cual le dijo a una de las iglesias, le dijo: ojalá fueses frío o caliente. Vayamos a esa escritura en Apocalipsis capítulo 3, verso 15 y 16. Y dice la escritura: a la gloria del Padre, del Hijo y con la comunión de su Santo Espíritu. Hoy sí hace mucho calor aquí en Puerto Rico. Dice la escritura, verso 14, escribe al ángel de la iglesia en Laodicea: he aquí el amén, el testigo fiel y verdadero, el principio de la creación de Dios. Dice esto: yo conozco tus obras, que ni eres frío ni caliente. Ojalá fueses frío o caliente, pero por cuanto eres tibio y no frío ni caliente, te vomitaré de mi boca. Dios añada bendición a su santa, bendita y poderosa palabra en esta hora. Hace 8 años atrás hice un escrito a modo de estudio respecto a las 7 iglesias del Asia Menor. Y escribiendo acerca de estas iglesias que mejor se le conocen como las 7 iglesias del Apocalipsis, fue un escrito a modo de estudio bíblico, pero con una exhortación para la iglesia, y que luego de eso después grabé unos videos que los pueden ver en los playlists que tengo en el canal Saúl Rivera, siervo y amigo de Jesucristo. Esta vez pues quiero presentarles un detalle sumamente importante y necesario de saber y de conocer respecto a esa expresión que Jesús hizo cuando le dijo a Juan acerca de la iglesia en Laodicea, o más bien al ángel de la iglesia en Laodicea. Y le dijo: ojalá fueses frío o caliente. ¿Acaso Jesús se refirió con ser frío como algo malo? Que realmente fue lo que quiso decir Jesús cuando le dijo a este ángel de la iglesia, entiéndase al pastor de la iglesia: ojalá fueses frío o caliente. Si tomamos el término frío como algo malo, algo que es pecaminoso, algo malo, y caliente como algo bueno, ¿acaso Jesús estaba prefiriendo dentro de esos dos
extremos aparentemente opuestos sobre la tibieza a el estado caliente versus el estado frío y mucho menos el estado tibio, que ni eres frío ni caliente, tibio. Si tomamos esos términos así, de esa manera, ¿qué pensarías? ¿Qué opinarías tú al respecto con respecto, valga la redundancia, al término frío o caliente? Te invito a que tomes tu Biblia y me acompañes y veamos qué es lo que nos tiene que enseñar la Escritura, tomando en consideración también la historia y los recursos naturales que están dentro de la historia para llevarnos a un entendimiento un poco mayor o mejor de lo que nosotros acá en Occidente, ¿verdad? Entiéndase, al occidente de Israel, pudiéramos interpretar o darle interpretación o interpretamos cuando leemos en español o en inglés las Escrituras. Apocalipsis 3, versos 15 y 16. Yo conozco tus obras, que ni eres frío ni caliente. Ojalá fueses frío o caliente. Pero por cuanto eres tibio y no frío ni caliente, te vomitaré de mi boca. Frío o caliente. Frío o caliente. Fíjense, la ciudad de Laodicea, así como también las otras 6 ciudades que se mencionan en el Apocalipsis, entiéndase, Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardis y Filadelfia, se ubican en lo que hoy conocemos como Turquía, pero que en el tiempo antiguo se le conocía como el Asia Menor. Y el nombre de esta ciudad, Laodicea, viene pues en honor a la esposa del rey en ese entonces, el rey Antíoco II, y se llamaba ella Laodice. Fue una ciudad que era rica por la fabricación de una lana que ellos tenían negra para la fabricación de tejidos. También eran ricas por la producción y eran reconocidos por la producción de vestidos de alta calidad. También producían una pomada para los ojos que era medicinal para la vista y se le conocía como el polvo frigio. También tenían un acueducto. Y aquí es que entonces nos acercamos al tema. Ojalá fueses frío o caliente. Aún leyendo los textos, los versos 15 y 16, una y otra vez, y preguntamos qué quiso decir Jesús con frío o caliente, porque es una pregunta, ¿verdad?, que algunos nos hemos hecho. Nuestra respuesta será siempre la misma hasta que conocemos la historia. Conocemos y damos por frío a una persona que es indiferente, inútil, sin ánimo, o como se dice aquí en Puerto Rico, una persona que está apagado. Es una expresión boricua de decir, en vez de apagado, apagado, para arrastrar más esa expresión. Y caliente, entonces lo llevamos al opuesto, a algo fervoroso, algo ferviente, algo que está encendido, algo que está en fuego.
Y eso nos lleva a concluir que dentro del ámbito cristiano, ser frío será algo malo o sería algo malo, y que ser caliente es lo contrario, que lo es en términos espirituales. Lo caliente, lo fervoroso viene siendo cuando dice ser lleno del Espíritu y fueron bautizados como lenguas de fuego, y hacen referencia, ¿verdad?, a que hay algo que está encendido, que está ardiendo, como decían estos caminantes de Emaús cuando el Señor se les apartó y decían: con razón nuestro corazón ardía con las palabras de Él, porque no se daban cuenta que caminaban con Jesús. Y que pues esto es algo bueno. Entonces, por consiguiente, ser tibio viene siendo entonces el peor estado de los tres estados, de frío, caliente y tibio, que, como vuelvo y menciono, bíblicamente lo es, bíblicamente, espiritualmente. Pero Jesús no está afirmando que prefería que fuesen calientes en lugar de ser frío. Es todo lo contrario. Y lo leemos y no nos percatamos de lo que estamos leyendo. Lo leemos nuevamente. Estos versos: yo conozco tus obras, que ni eres frío ni caliente. Ojalá fuese frío o caliente. Pero por cuanto eres tibio y no frío ni caliente, te vomitaré de mi boca. Aleluya. Jesús anhela, fíjense, que sean fríos o calientes. Es su anhelo, es lo que él acaba de expresar cuando dijo: ojalá sean fríos o calientes. Tal pareciera, si fuéramos a interpretarlo entonces, que según pues esta premisa que Jesús anhela, sea como si ambas cosas fueran aceptables para él, que lo es, pero no dentro de lo que como nosotros lo interpretamos, de que frío es una persona que es inútil, que no tiene ánimo, que está apagado, que no tiene nada que aportar. Y si fuéramos a interpretar eso, y que lo caliente es que la persona es fogosa, es bien activa en la iglesia, y que Jesús prefiriera esos dos ánimos a la tibieza, esto resultaría algo que no cuadra con el anhelo del Señor. Lo que estamos tratando de hacer ver es que la tibieza resulta intolerable para el Señor, pero esto suena sin sentido al oído, y es porque no relacionamos lo que Jesús está planteando con la realidad que vivía ese pueblo de la Odisea. Y es aquí el por qué mencioné que veríamos este pasaje, pero tomando en consideración la historia y también sus recursos naturales que hay en la historia cuando hablamos de frío o caliente. Caliente como la temperatura que está hoy aquí en Puerto Rico. Permítame en unos segundos, Señor, gracias. Gloria a Dios. Mira, la Odisea tenía una ruta entre tres ciudades, entre las ciudades de Colosa y
Hierápolis. Así que estaba Colosas, Hierápolis y la Odisea. Sin embargo, a menos que busquemos un poco más a fondo lo que la Escritura nos quiere enseñar, la interpretación habitual pone lo frío como una muerte espiritual y lo caliente como lo ferviente por Dios. Y por consiguiente, lo tibio como el peor estado espiritual, que espiritualmente lo es. Volvamos otra vez y leamos ese texto para que se nos quede en la cabeza bien marcado ese texto. Yo conozco tus obras, que ni eres frío ni caliente. Ojalá fueses frío o caliente, pero por cuanto eres tibio y no frío ni caliente, te vomitaré de mi boca. Les pregunto, aquí dice que Jesús prefería el que fueran calientes en vez de frío. No. Jesús pone a ambos estados, frío y caliente, a ambos estados juntos, uno al lado del otro, dando la impresión, porque es así, dando la impresión que ambos estados, tanto el frío como el caliente, lo satisfacen. En cambio, lo tibio le produce náuseas al punto que dice, te vomitaré de mi boca. Por eso lo rechaza. La Odisea, siendo una ciudad rica en recursos, una ciudad próspera, tenía un gran problema, y era que carecía de una buena fuente de agua propia. Por lo que el agua que obtenían por los acueductos venían de las otras dos fuentes o de las otras dos ciudades que tenían como vecina, Colosas e Hierápolis. De Colosa, hablemos de Colosa un momento, porque de Colosa provenía el agua fría, el agua fresca, agua que provenía de las montañas, que refrescaba, que saciaba la sed. Ven ahora cómo el panorama va teniendo otro giro. Y estas aguas que eran capaces de aliviar la sed y por consiguiente renovar las fuerzas en el camino. Lo mismo que hago yo cada vez que tomo un sorbo de agua fresca para poder refrescarme, porque déjeme decirle que hoy sí está haciendo calor. Y esta agua lo que está es refrescándome por dentro y renovando mis fuerzas para yo poder continuar hablando con ustedes. Por otro lado, las aguas provenientes del lado contrario a Colosas, las de Hierápolis o Hierápolis, era conocida porque tenía aguas termales, aguas cálidas, y ¿sabes qué? Eran ricas en minerales, y minerales no por decir minerales, sino minerales que tenían propiedades curativas para los de la Odisea, los laodicenses. Recibir aguas calientes de Hierápolis o el agua fría de Colosas
no era un problema que representaban los extremos del bien y del mal. Ellos no veían eso de esa manera. Para ellos, ambas fuentes de aguas, tanto la de Colosas como la de Hierápolis, ambas fuentes eran, oigan, igualmente útiles. El agua cálida de Hierápolis sanaba, tenía propiedades curativas. El agua fría, fresca de Colosas refrescaba, aliviaba la sed, renovaba las fuerzas al sediento en el camino. Sin embargo, el agua que internamente corría entre ellos en la Odisea, el agua tibia, era la que a ellos le producía escupir el agua. No la podían tolerar, no la podían consumir. Y esto no era porque ellos eran pasionales. Esto no era o no se trataba de nada pasional. No era por pasión, sino era por utilidad. Porque no le era útil su agua, la que ellos tenían en sus acueductos. Sin embargo, el agua fría de Colosas le era útil para saciar su sed, aliviar su sed y renovar su fuerza. Y el agua cálida de Hierápolis, la cual tenía propiedades curativas. Así que no era por pasión, sino por utilidad. Y cuando entendemos esto, en iglesia, amado y hermano y hermana, y el por qué Jesús hace los señalamientos que están descritos en los versos 15 y 16, entonces el sentido al pasaje cambia totalmente. Nuestra perspectiva, lo que pensábamos, cambia totalmente. Eso fue lo que ocurrió cuando yo empecé a ver esta belleza en la Escritura, que uno sigue aprendiendo cada día más de ella. Aleluya, porque no es que Jesús vea como algo aceptable un estado frío espiritual, ni que cambien de un estado frío espiritual a uno fervoroso y caliente y que no se mantengan en una tibieza, a lo cual no se puede mantener uno en una tibieza. Pero lo que quiero es que vean que lo que Jesús está diciendo a una iglesia orgullosa, a una iglesia de acomodos, a una iglesia que se cree autosuficiente y sostenible por sí misma, como vemos en el verso 17, cuando dice, leemos, porque tú dices, yo soy rico y me he enriquecido y de ninguna cosa tengo necesidad, y no sabes que tú eres un desventurado, miserable, pobre, ciego y desnudo. Y que de ninguna cosa tengo necesidad. A esa iglesia le dice que su estado es como su propia agua que corría por sus acueductos tibios, que son semejantes a su agua, abundante, pero completamente inútil. Jesús le está diciendo que en vez de sentirse ricos y sin necesidad de nada, mira, le dice que compren de Él, que compren oro refinado en fuego, que no es lo que dicen ser o sentirse, sino que dejen de que el Señor los deje de ver como desventurados, que los deje de ver como unos miserables, como unos pobres, ciegos y desnudos, que no sean tibios como sus propias aguas y que en cambio sean sanadores como las aguas cálidas de Hierápolis y que sean renovadores
como el agua fría de Colosas, que sean de bendición a otros, que sean de provecho a otros. No se trata de un asunto de temperatura del agua, sino de la falta del afecto, esa tibieza, ese orgullo prepotente en sus vidas, similar al agua que corría internamente tibia en ellos, que creyéndose ser ricos y enriquecidos y no tener necesidad de cosa alguna, Jesucristo los veía como un desventurado, miserable, pobre, ciego y desnudo. Y esto me eriza la piel a mí, porque cuando comienza los mensajes a las iglesias del Asia Menor, del Apocalipsis, comienza diciendo siempre: escribe al ángel de la iglesia en Éfeso, escribe al ángel de la iglesia en Esmirna, escribe al ángel de la iglesia en Pérgamo, escribe al ángel de la iglesia en Tiatira, escribe al ángel de la iglesia en Sardis, escribe al ángel de la iglesia en Filadelfia, escribe al ángel de la iglesia en Laodicea. He aquí el amén, el testigo fiel y verdadero, el principio de todo lo creado de Dios. Dice esto: yo conozco tus obras, que ni eres frío ni caliente. Ojalá fuese frío o caliente, pero por cuanto eres tibio y no frío ni caliente, te vomitaré de mi boca. Y se lo está diciendo al ángel de la iglesia. Al mensajero de la iglesia, al pastor de la iglesia. Dios santo y de poder, que Jesucristo me diga a mí y que me vea como un desventurado, como un miserable, como un pobre, como un ciego y desnudo, porque yo me creo que tengo cobertura y estoy desnudo, porque yo creo que tengo visión de aquello o de aquello otro y que estoy ciego, que me creo que ya estoy hecho, que estoy rico, que no tengo necesidad, pero que soy un pobre, un miserable y un desventurado. Señor, si esa es la condición en la cual tú estás viendo a tus ángeles, Señor, te pido perdón por cada pastor, ministro, evangelista, profeta, apóstol, maestro, que tiene en su pensamiento estas cualidades de esta iglesia, Señor. Perdónanos, Señor, y envía tu agua fresca, Señor. Esa agua fresca como río, como dice tu palabra, como ríos de agua viva, que corran por nuestro interior, sane nuestra tibieza, Señor. Sane todo lo tibio, todo lo que no te agrada, Señor. En el nombre de Jesús te lo imploro. La Biblia, la Escritura, nos dice que la ley, el testimonio, los mandamientos, el precepto, el temor y los juicios de Jehová, en fin,
su palabra. Mira cómo lo dice en el Salmo 19. Aleluya. La ley de Jehová es perfecta, que convierte el alma. El testimonio de Jehová es fiel, que hace sabio al sencillo. Los mandamientos de Jehová son rectos, que alegran el corazón. Aleluya. El precepto de Jehová es puro, que alumbra los ojos. El temor de Jehová es limpio, que permanece para siempre. Los juicios de Jehová son verdad, todos justos. En fin, su palabra es deseables, son más que el oro y mucho más que oro afinado, y dulces más que miel y que la que destila del panal. Jesús anhelaba y anhela que su iglesia, la iglesia de la Odisea, la iglesia de hoy día, su iglesia, su novia, hoy sea fría, que refresque, que renueve, que restablezca la fuerza, que cuando beban de ella, cada persona pueda decir: wow, qué alivio. Me siento aliviado. Iglesia, que seas fría para refrescar, pero que también seas caliente. Seas caliente, que sane el alma rota, el alma de otros que vienen destruidos, y que con esa calidez de las aguas cálidas con propiedades curativas, que esa misma agua caliente sane el alma herida, sane el alma rota de otras personas. Que seamos una iglesia sanadora y restauradora. Que en nosotros como iglesia no haya cabida a la tibieza espiritual en nuestras vidas. Jesús nos dice hoy, como iglesia que somos de Él, su novia, nos dice en Apocalipsis capítulo 3, verso 19 y 20, al 22. Yo reprendo y castigo a todos los que amo. Sé pues celoso y arrepiéntete. He aquí, yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él y cenaré con él y él conmigo. Oiga, iglesia, el Señor le estaba diciendo a esa iglesia de la Odisea, al ángel de esa iglesia, al pastor de esa iglesia, le estaba diciendo: me tienen afuera. Por eso estoy tocando a la puerta. ¿Para qué? Para que abras la puerta, para yo poder entrar y cenar contigo y tú conmigo, dice el Señor. Fíjese que no dice para desayunar, tampoco dice para almorzar, dice para cenar. Es la última comida antes de la noche. Oye, aleluya, aleluya. Que su venida no nos sorprenda como ladrón en la noche. Que antes de que eso ocurra, nosotros hayamos abierto la puerta de nuestro corazón
para que su espíritu vuelva, para que el gozo de vuestra salvación vuelva. Porque ¿sabes qué? Tal vez me dirán, oye, la Biblia dice que nadie las arrebatará de mi mano. Y si se fijan en ese verso, y no está en el escrito porque no está, pero si se fijan en ese verso, dice que nadie las arrebatará de mi mano. O sea, ninguna cosa creada exterior puede separar, arrebatarlo de tu mano. Pero que a ti no se te ocurra salirte de su mano. Aleluya. Que en este último momento no se te ocurra salirte de su mano. Yo reprendo y castigo a todos los que amo. Sé pues celoso y arrepiéntete. Yo estoy aquí a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz, iglesia, y abre la puerta, entraré a él y cenaré con él y él conmigo. Al que venciere, no sea como las vírgenes insensatas que creían que ya estaba todo peaches and cream, porque ya soy salva. Pero el aceite se les acabó y ese conocimiento que tenían, la lámpara, se les fue apagando porque no tenían el aceite, la unción del Espíritu. Y en tanto que iban a buscarla, llegó el novio. Y cuando viraron, se dieron cuenta que la puerta está cerrada. Iglesia, Jesús está diciendo, he aquí yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno abre la puerta, yo entraré y cenaré con él y él conmigo. Seamos como las vírgenes prudentes, que nuestra lámpara, que es lámpara, la palabra, lámpara a nuestros pies y lumbrera a nuestro camino, esté llena de la unción de su Espíritu. No haga como lo que Pablo, el apóstol Shaul, le dijo a la iglesia de los tesalonicenses. No apaguéis al Espíritu. No apaguéis al Espíritu. Al que venciere le daré que se siente conmigo en mi trono, así como yo he vencido y me he sentado con mi Padre en su trono. El que tiene oídos, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Amigo y amiga que te topaste por causalidad, porque en Dios no hay casualidad. Amigo y amiga, esta palabra que fue dada para la iglesia es por amor. Y oye, amigo y amiga, porque de tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo, lo dio unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Pero no creer como los demonios que creen que Dios es uno y tiemblan, sin embargo, siguen siendo demonios. No, que crean como dice la Escritura. Para que vengas en arrepentimiento por haber vivido a espaldas de su palabra. Porque los sacrificios de Dios son un espíritu quebrantado, al corazón contrito y humillado. Dice la Escritura, amigo y amiga, que Dios no desprecia. Pero ¿sabes qué? Hay una advertencia en su palabra,
que Dios, habiendo pasado por alto los tiempos de esta ignorancia, ahora manda a todos los hombres en todo lugar a que se arrepientan, por cuanto ha establecido un día al cual juzgará el mundo con justicia por aquel varón a quien designó, dando fe a todos con haberle levantado de entre los muertos, Jesucristo. Y cuando tú reconoces eso y te vienes en arrepentimiento por haber vivido a espalda de Dios, amigo y amiga, de tu interior, porque su espíritu es la palabra que penetra hasta lo más profundo de nuestros corazones y discierne nuestros pensamientos y sabe si realmente estás arrepentido o arrepentida. Y de en tu interior va a producir frutos de labio que confiese el nombre de Jesucristo como tu Señor, porque Él es el Salvador. Su nombre es el Salvador. Jesús, Jesús en griego, Yeshua en hebreo, la salvación. Más directamente hablándolo, expresándolo, Él es Yahshua. Jehová salva. Ese es su nombre. Pero Él quiere ser tu Señor, para que ya puedas decir entonces, ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Si escuchaste hoy su voz, amigo y amiga, iglesia igualmente, si escuchaste hoy su voz, no endurezcas tu corazón. Hoy es el día agradable y perfecto, cálido para sanar, frío para refrescar y aliviar tu sed. Que Jehová les bendiga y les guarde. Que Jehová haga resplandecer su rostro sobre ustedes y tenga de ustedes misericordia. Que Jehová alce sobre ustedes su rostro y ponga en ustedes shalom, paz. Que tengan una excelente y preciosa mañana, tarde o noche cuando puedan ver este video, pero que sobre todas las cosas, amigo y amiga, iglesia igualmente, que la gracia y la misericordia de Dios sea sobre vuestras vidas en sobreabundancia. Dios le bendiga. Shalom. Los dejo con esta agua fría y caliente. Dios les bendiga.